Hola, buenos días, te saluda el profesor Elvis. Ya nos conocemos, muchos me conocen, por ahí algunos no, y nos vamos a conocer con el tiempo, no te preocupes. Vamos a llevar la materia de Historia Universal. Y el año pasado hemos visto algunos puntos como el señor feudal, hemos visto, digamos, la Edad Media, y hemos entrado pues a lo que es la Edad Moderna. Pero tenemos que ver, dentro de la Edad Moderna, tenemos que ver algunas revoluciones que van a cambiar el pensamiento del mundo, ¿no? Vamos a darnos cuenta por qué hay revoluciones en Europa. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son esas ideas? ¿Todos eran igual? No. Había un régimen llamado el absolutismo. Y es así que vamos a ver las revoluciones liberales en Europa, sobre todo entre los años de 1830 y el año de 1848. Empecemos con la revolución de 1830. La revolución de 1830 fue un proceso revolucionario que comenzó en París, va a empezar en Francia, con la denominada Revolución de Julio, porque justo inicia en el mes de julio, o las 3 gloriosas jornadas revolucionarias de París, que llevaron al trono a Luis Felipe I de Francia y abrieron el periodo conocido como la monarquía de Julio. Vamos a ver, date cuenta, un mapa, porque esto que empieza en Francia, jóvenes, no solamente fue para Francia. Muchos más países se unieron a esta revolución y vamos a ver si esta revolución fracasó o fue aceptada por todos los países en los cuales se va a realizar. Date cuenta que tiene nombres, ¿no? Se le llama Revolución de 1830 y también la Revolución de Julio, o las 3 gloriosas jornadas revolucionarias de París. Miremos el mapa. Lo anaranjado son los países revolucionarios. Si te das cuenta, todo nace en Francia, 1830. Afecta Bélgica. Por acá va a lograr la independencia después un país llamado Holanda, Hannover, Sajonia, Polonia y los estados pontificios. Son los países donde se va a dar esta revolución. Y hay más escenarios, no solamente en estos países. Ellos van a ser, digamos, el centro de toda la revolución. ¿Está bien? Ahí va a estallar la revolución de 1830 gracias a Francia. ¿Por qué? Porque querían ideas de igualdad, que todo sea igual. No querían que el rey sea absoluta, porque el rey tenía la costumbre de decir: lo que yo digo se hace, y si a ti no te gusta, fatal. Yo soy el rey, soy absolutista. El pueblo que se muera de hambre, yo no. Vamos a ver algunas características, algunas consecuencias y los escenarios de la revolución de 1830. Todo inicia con la jornada revolucionaria. ¿En qué mes te dije? Acuérdate qué mes. Julio. Muy bien. Me gusta porque estás atento, ¿no? Mira acá, oye. También hay la confluencia de las filas revolucionarias de liberales, nacionalistas, la baja burguesía y la clase popular. Es decir, los liberales nacionalistas, la burguesía baja y la clase popular se van a unir. O sea, tienes clases sociales, liberales, una clase social, los nacionalistas, otra clase social, la burguesía, la baja burguesía, otra clase social, y las clases populares. Las 4 clases sociales se unen para el estallido de la revolución de 1830. ¿Dónde se va a dar? En Francia, en Bélgica, en Holanda, en Italia, en Prusia, en Polonia, en Austria y en Portugal. ¿Cuáles son las consecuencias, jóvenes? Date cuenta de que todos buscan la igualdad y de que se destituya el tipo de gobierno absolutista, porque el rey tenía los privilegios, pero por su pueblo no hacía nada. Su pueblo se moría de hambre. Ellos comían y el pueblo no comía. Ese es el punto de la revolución. Pero jóvenes, va a fracasar la revolución. Pero con excepción de 2 países donde no fracasa. 2 países logran el objetivo. ¿Quiénes son? Francia por un lado, y también tienes a Bélgica. Francia logra que se constituya una monarquía parlamentaria de Luis Felipe de Orleans.
es decir, el rey Luis Felipe de Orleans, pero vas a tener un parlamento. Es algo como lo que sucede en nuestro país republicano, ¿no? El presidente y el Congreso, ¿no? En este caso es el rey y el parlamento. Es decir, ya no va a haber un poder absoluto, o sea, un poder que tenga solamente el rey, no. Sino que si el rey quiere dar una ley, ¿qué tiene que hacer? Tiene que encauzar la ley al parlamento. El parlamento lo estudia y si se aprueba, se da la ley para toda Francia. Entonces ya cambió, pues ya no es un poder absoluto, sino de que ya hay un parlamento. Por eso se le llama monarquía parlamentaria de Luis Felipe de Orleans. ¿Y qué se logró en Bélgica? En Bélgica se consigue la independencia de Holanda, que actualmente lo conocemos o se conoce con el nombre de los Países Bajos. Jóvenes, otra consecuencia, hay dos tipos de pensamiento: los liberales y los autoritarios. Europa liberal y Europa autoritaria. ¿Quiénes son los países de Europa liberal? Tienes Inglaterra, tienes Francia, tienes España, tienes Portugal, donde ellos dicen, bueno, ideas liberales, ideas de igualdad, comercio entre todos, te puedo vender mi producto, tú me vendes tu producto y todos tenemos comercio. ¿Está bien? En cambio en Europa autoritaria, llámese Austria, llámese Prusia y llámese Rusia, su comercio era entre ellos un monopolio. Yo no le podía vender, si yo soy Austria, no le puedo vender a Francia. No, solamente entre mi grupito. Una Europa autoritaria. Lo que diga el zar en Rusia no se llamaba rey, sino se llamaba zar. Lo que diga el zar se hace y se acabó. Lo que diga en Prusia lo mismo se hace y se acabó. Los australianos, lo que diga su rey de Austria se hace y se acabó. Su rey de Prusia se hace y se acabó. No hay más. Es una Europa autoritaria. Eso es lo que va a suceder en las revoluciones de 1830, jóvenes, porque son varias revoluciones en varios países. Solamente va a tener éxito en Francia y en Bélgica. Eso no te olvides, por favor. Vámonos a las revoluciones de 1848. Ya tenemos una idea. Mira, jóvenes, y todas estas revoluciones de 1830, 1848 tienen ideas de libertad, tienen ideas de igualdad. Esas ideas, ¿de dónde vienen? Date cuenta que hay un país que ya está independiente y ese país está en América. La independencia de los Estados Unidos de América de 1776. O sea, esas ideas de libertad, de igualdad, las tomo yo. ¿Está bien? Entonces, date cuenta, de ahí vienen las ideas. Las revoluciones de 1848, Primavera de los Pueblos o Año de las Revoluciones son denominaciones historiográficas de la oleada revolucionaria que acabó con la Europa de la Restauración. Es decir, Europa quiso restaurar. En Francia quisieron de nuevo poner el absolutismo, una restauración, pero no, el pueblo no quiso, quería seguir con su monarquía parlamentaria, ¿ves? Con su monarquía parlamentaria. Jóvenes, entonces vuelve la nueva revolución. Esta revolución ya no va a querer más el absolutismo. Vamos al parlamento, a una monarquía parlamentaria. Entonces empieza esta revolución y te voy a poner el mapa donde se va a dar la revolución de 1848. Mira los países que va a afectar, ¿ya? Inicia donde los reinos de Sicilia, que actualmente es Italia, ¿no? Tienes donde el Imperio Austriaco, Baviera, Prusia, Württemberg en Francia y Reino de Piemonte, Cerdeña. Jóvenes, ahí se inicia las revoluciones de 1848. Ya no en Francia, sino en Italia. Vamos a ver también algunas características, jóvenes. Como te digo, todo esto comienza en Francia, las ideas, pero el estallido es en Italia. ¿Está bien? Las causas económicas, siempre va a ser causas económicas. Mira acá. Tienes crisis agraria. No hay alimento. No hay producción. El rey no hace nada. Disminución del consumo afecta a la industria.
como ya la gente no consume porque no tiene con qué comprar, ya las fábricas no pueden consumir, no pueden seguir produciendo. Si nadie te consume, ¿para qué produce? Se va a malograr. Hay inflación, hay paros, hay huelgas. En la causa política, nuevas ideas de la burguesía. La burguesía dice, bueno, si estamos perdiendo, porque ustedes saben que los burgueses son los comerciantes y no tienen dinero, entonces hay nuevas ideas. Entonces hay que darle lo que quiere el pueblo. ¿Ves? El Congreso de Viena pierde poder. El Congreso de Viena era la máxima autoridad, pero acá empieza a perder poder. El nacionalismo. Los italianos solamente somos italianos, no nadie más. Nacionalismo, unificación. Vamos a unirnos para lograr una independencia. En lo social, la participación política, soberanía del pueblo. Jóvenes, el pueblo exige democracia, el pueblo exige sufragio universal. Hay que votar. Nosotros hay que elegir nuestros representantes. ¿Ves? Date cuenta lo que va a pasar en 1848. Ahí dice 1948, un pequeño lapsus, ¿ya? Ahí en tu diapositiva dice 1948 es 1848, ¿ya? Acontecimientos en Francia en 1848. Luis Felipe de Orleans gobierna con un sistema liberal apoyado por la burguesía. Eso estamos hablando en Francia. ¿Qué hace? Hace la insurrección popular, la República Francesa. Quieren hacer la República Francesa. El gobierno, jóvenes, va a ser un gobierno de liberales, demócratas y socialistas. ¿Qué cosa se exige ahí? Sufragio universal. O sea, ya, el rey está bien que gobierne, ¿cierto? Con la burguesía. Pero la burguesía, ¿por qué tiene que formar parte del parlamento? ¿Ah? Porque ellos son el parlamento. ¿Quién los eligió a ellos para que estén en el parlamento? Claro, como son amigos del rey, entonces lo que diga el rey ellos lo van a aprobar. No, pues, no es así. Entonces necesitamos un sufragio. Necesitamos escoger a nuestros representantes. Y que se haga una constitución. Que se haga una constitución. Bueno, espero que te haya gustado la clase del día de hoy. Y cualquier consulta que tengas, mándame en tus comentarios que voy a estar dispuesto a responderte. Bueno, cuídate. Espero verte muy pronto ya de manera presencial para poder compartir muchas clases. Y si no es así, nos vemos en la próxima clase virtual. Cuídate, nos vemos. Chao.